al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, y al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. La primera arma de destrucción masiva del diablo, ¿escuchan bien? La primera arma de destrucción masiva del diablo se llama el desánimo. El desánimo. ¿Alguna vez escuché acerca de una visión que tuvo una mujer creyente como respuesta a la pregunta que le hizo al Señor Jesús? Señor, ¿por qué mi fe se cae tan fácil? Dímelo, por favor. En esta visión, ella se vio en un supermercado gigante. Miles y miles de personas luchaban por entrar allí, y todas llevaban carritos grandes de mercado. Dentro del supermercado habían canastas gigantes que contenían todo tipo de productos relucientes, nuevos, brillados y en promoción, y la gente se apresuraba a coger de cada canastilla. El dueño del supermercado era Satanás. Una canastilla tenía un letrero que decía el producto ofrecido, lascivia, y el precio, 1,000 pesos. Tan barato, y la gente se agolpaba, hasta se golpeaban por coger lo más que pudieran. Otras canastillas tenían el rótulo de ira, contienda, soborno, homicidio, suicidio. Unas estaban a 1,000 pesos y otras mucho más baratas, a 500. Y ella se fijó en un lugar alto y vio allí a Satanás muy sonriente, de brazos cruzados. Estaba feliz porque las ventas estaban a reventar. Estaba teniendo en su supermercado del desastre una gran promoción y miles de personas comprando. Pero ella notó que a los pies de Satanás estaba otro de sus productos. Este producto estaba desvencijado, viejo, raído. Se nota que había sido tan utilizado que hasta óxido tenía. Lo extraño es que todo estaba tan reluciente y tan barato, pero este objeto a los pies de Satanás estaba destruido y tenía un precio exorbitante, 1,000,000 de pesos. Todo es que a 500 pesos, a 1,000, y a 1,000,000 estaba tan costoso. Ella se acerca a Satanás en la visión y le pregunta: si todo está tan nuevo, tan reluciente y tan barato, ¿por qué esto tan viejo vale tanto? Y Satanás, mirando alrededor para que nadie escuchara, se acercó al oído de la mujer y le dijo: pues la verdad es que este elemento ha sido lo mejor de lo mejor para mí, lo mejor de lo mejor. Con él he ganado todos estos clientes que ves y miles que esperan para entrar. Tengo la fortuna de que nadie se ha dado cuenta de lo efectivo que es para mí utilizar este producto. Y logro con ello cada día hacer más adeptos, más clientes. Ella le dice: bueno, don Sata, ¿y cómo se llama este producto? Porque ni rótulo tiene. A lo que respondió Satanás: el desánimo.
el desánimo. Esa es la fuente para tener oprimidos aún a los mismos creyentes, y vaya qué cantidad de creyentes a los que tengo oprimidos con el desánimo. Queridos, esta es la respuesta a todos nuestros problemas. Problemas todos tendremos, pero la manera en que los enfrentamos, eso es lo que crea diferencia. Si, como pasa en la mayoría de los cristianos, el desánimo de Satanás es la primera fuente a la que acude, pues los problemas, en vez de resolverse, se ahondan y comienzan a adicionarse las canastillas de Satanás. Déjeme decirle que este terrible instrumento de Satanás es el enemigo número uno de la fe. No es que el desánimo destruya la fe, porque ella proviene del Señor. Es que usted eligió rechazar la fe que existe, que siempre está, la fe verdadera, y optó por el desánimo. Al desánimo se le añade inmediatamente la duda y la incredulidad, pero el desánimo es el enemigo número uno de la fe. Usted tiene la elección. Si el desánimo es el enemigo número uno de la fe, entonces pues el problema que sigue a esto, después del desánimo, la duda, la incredulidad, pues es el rechazo al Señor. Desánimo significa igual a caída de su fe e inmediatamente rechazo del Señor. Por eso la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado, y que sin fe es imposible agradar al Señor. Satanás ataca primero con el desánimo. Entonces, si lo aceptamos, se cae no la fe porque la fe proviene del Señor, sino su fe. Entonces viene su rechazo al Señor, y ahí comienza la feria de las canastillas de Satanás. El adulterio, el desaliento, la lascivia, la ira, la contienda, el homicidio, el suicidio, todo esto ya es fácil de adquirir. ¿Entienden esto, mis hermanos, mis hermanas desanimados? Vamos a ver una definición de desánimo. Según el diccionario, entendemos por el desánimo la apatía, flojedad, abandono, depresión, desaliento. Eso lo dice el diccionario. Pero definámoslo desde el punto de vista bíblico, como el arma más poderosa que tiene Satanás contra la fe. Y por la fe entendemos que es creer al Señor totalmente, que es lo que dice el Señor es la verdad, y que todo lo que proviene de Él es para nuestro bien. Entonces el desánimo es el arma de Satanás más poderosa para que usted deje de creer al Señor y caiga en las manos de Satanás. Estos días son difíciles para el mundo y para nuestra nación. Las noticias y acontecimientos solo hablan de temor, y suceden tan rápido un acontecimiento tras otro, y viene mucha ansiedad y preocupación. Viene la pandemia, el encierro, la economía, la salud, la pérdida de nuestros seres queridos, el aislamiento, la soledad, etc. Todas estas cosas pueden llegar a nuestra vida, pero podemos reaccionar de dos maneras. Primero, esta información nos llega, si nos llega al corazón, entonces recibimos lo que dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todas estas cosas vienen, pero mi corazón, que es nuevo, las recibe, y recibe la palabra del Señor. La palabra del Señor aflora, y entonces no voy a tener desconfianza. Voy a atender a la palabra del Señor, que dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que vamos a tener paz, y que en el mundo estamos, pero que confiemos que el Señor ha vencido al mundo. Pero
Otras cosas suceden cuando no es el corazón del Señor, el nuevo corazón que se levanta, cuando no le creemos al Señor. Y otra fuente viene a nuestra mente a través de todas estas cosas que están sucediendo. Y en Mateo 4 voy a utilizar la tentación del Señor Jesucristo en el desierto, allí en Mateo 4. ¿Qué dijo el diablo? Dijo, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto a Jesús y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces el Señor Jesús estaba pasando un momento difícil, complicado, tenía hambre, había acabado de salir de 40 días de ayuno, y el diablo le manda una información, le dice, mire, todo esto le voy a dar, todo esto, Jesús, te voy a dar si me adorares. Afortunadamente esa fuente el Señor no la recibió. Afortunadamente, y gracias al Señor, su corazón que se iba a entregar, su vida que se iba a entregar por nosotros, respondió a esta tentación del diablo. Pero ¿quién es el responsable de todo esto? ¿Quién es el responsable si el Señor nos está ofreciendo su vida? Como dice Tesalonicenses capítulo 1, primera Tesalonicenses 1, dice así, porque conocemos, hermanos amados, de vuestra elección. Yo soy el que elijo qué puerta tomo, yo soy el que elijo a quién le creo. Si creemos al Señor, siempre seremos victoriosos y habrá bien en todo. Pero si creemos a Satanás y nos desanimamos del Señor, solo habrá derrota. Y cuando hay derrota, en vez de responder por nuestra elección, desafortunadamente lo que pasa es esto: en vez de responder porque fuimos nosotros los que elegimos, en vez de responder por nuestra elección, desgraciadamente terminamos echándole la culpa al Señor, siendo que la culpa es nuestra y solo nuestra por la elección. Escuche esto: ni siquiera podemos echarle la culpa al diablo, ¿sabían? La culpa de lo que nos pasa ni siquiera al diablo, pues fue nuestra elección la que permitió que el desánimo y el desastre que propone el diablo nos tocara. Así lo dice 1 Corintios 10:13. Escuche lo que dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Miren, la tentación y todas estas cosas es con hechos de los hombres, con hechos contundentes de los hombres. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, vea lo que dice, la salida, para que podamos soportar, para que podamos elegir entre la tentación, lo que Satanás propone, y lo que propone el Señor. Pero usted y yo somos los que elegimos. Usted y yo somos responsables de nuestra elección. Toda tentación es humana, no sobrenatural. O que el diablo me induzca, él no me induce si yo no lo permito. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero yo soy el que decido. Satanás utiliza todos los acontecimientos humanos para desanimarnos, pero el bello texto que acabamos de leer nos dice: escuchen, yo elijo, y es mejor que elijamos por este texto. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la elección la salida para que podamos soportar. Vamos a ver algunos casos en la Biblia acerca de este tema del desánimo. Ayer vamos a ver uno de estos hombres que se desanimó, Moisés. Números 11:13 dice: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hablado gracia a tus ojos, que yo no vea mi mal. Moisés fue desanimado. ¿Por causa de quién? De la gente, del pueblo.
Pero increíble, Moisés tenía una comunicación extraordinaria con el Señor, cara a cara. Había visto los milagros y más increíbles por parte del Señor. Pero la gente lo presionó tanto, que ¿qué fue lo primero que le sucedió a Moisés? Se desanimó. ¿Y cómo terminó hablándole al Señor? Falto de confianza, diciéndole: es mejor que me mates. Ya no le importaba que el Señor pudiera hacer algo. Otro de estos casos de desánimo, Josué capítulo 7 versículo 5, lea lo que dice: y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y en el versículo 7, y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. El Señor le prometió a Josué que iba a estar, que los iban a llevar a una tierra prometida, pero sucedió un acontecimiento que ni siquiera Josué sabía. Pero en vez de ir al Señor y consultar por qué estaba pasando eso, la reacción de Josué fue desanimarse y querer volver al pasado. Ya no le importaba ni siquiera los milagros que el Señor había hecho en el desierto, ya no le importaba. Ahora encuentran una terrible derrota en el camino que él no entiende, pero esta derrota es inentendible para él, porque recuerda que el Señor lo prometió estar ahí. Josué tenía comunicación continua con el Señor, pero en un momento dado permitió el desánimo en su vida, perdió la fe. ¿Y a quién culpó? Al Señor de lo que le pasaba. Pero déjeme contarle qué pasó. El culpable fue un hombre llamado Acán, que sustrajo botín de sus enemigos, lo cual Dios había prohibido. El Señor había mandado al pueblo y a Josué que fueran contra este pueblo, otro pueblo, pero que no tomaran nada de ellos. Y Acán lo hizo en secreto. Y entonces vino ruina sobre el pueblo a causa de Acán. Afortunadamente, la fidelidad del Señor permaneció y sacó al pueblo adelante. Otro que se desanimó, Elías. En Primera Reyes 19:3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. En el Antiguo Testamento nos deleitamos cuando leemos acerca de este tremendo profeta del Señor llamado Elías. Los milagros que salieron de sus manos por el poder del Señor fueron increíbles. Aún minutos antes de este acontecimiento donde él se queja, el Señor mostró su poder cuando se enfrentó Elías a más de 400 profetas de Baal y al rey Acab, quienes estaban en contra del Señor. Una resonante victoria sobrenatural donde la presencia del Señor se manifestó de manera extraordinaria. Pero viene una amenaza contra él y él atendió a estas palabras y no a las contundentes palabras del Señor. Y vino la poderosa arma de Satanás, el desánimo, y al desánimo se le sumó el echarle la culpa al Señor. Después de haber visto actuando al Señor, no, ahora se desanima y termina echándole la culpa al Señor. Y ahí viene el desastre para Elías. ¿Qué le parece el rey David? Primera de Samuel 31. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y había asolado a Siclag y le habían prendido fuego.
y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Mire lo que le pasó al pueblo. Se amilanó frente a estas circunstancias y entraron en desánimo a tal punto que querían matar a su rey. Pues todo el pueblo estaba en amargura, y lo dice, desanimados, y se les añadió ahora la amargura, y una amargura, como dice, del alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero mire lo que le sucedió a David. David no permitió que el desánimo le llegara, no escuchó la voz del diablo. Dice más, David se fortaleció en Jehová su Dios, y en vez de culpar al Señor, hizo lo que tenía que hacer. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques al efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: vea, David hizo lo que tenía que hacer. Y pregunta: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, el Señor le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Mire, David hizo lo que tenía que hacer. Y pregunta: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, el Señor le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Mire, cuando no permitimos el desánimo, Dios actúa y nos lleva más que victoriosos. Aquí hay una circunstancia tan extrema. El pueblo optó por el desánimo y la amargura, pero afortunadamente encontraron en David a alguien que, pese a la angustia, se refugió en el Señor y encontró en él la solución para liberar al pueblo. Otros que se desanimaron, los discípulos. Lucas 24:17, y les dijo el Señor Jesús hablando con ellos: ¿qué pláticas son estos que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Allí en Lucas 24, los discípulos de Emaús, ante los acontecimientos sucedidos en Jerusalén, que fue la crucifixión del Señor Jesús, se nota que las palabras del Señor durante 3 años fueron olvidadas por estos discípulos, y aceptaron por encima de la palabra del Señor la voz del desánimo. Recuerde que el desánimo, el mayor enemigo de nuestra fe. Lo terrible es que Jesús resucitado camina con ellos, camina con estos dos discípulos, y no le reconocen. ¿Por qué? El desánimo les nubló la vista. El desánimo les nubló la vista. Tienen la vista nublada. El desánimo les corroe el alma. Se olvidaron del Señor, pero afortunadamente el Señor no se olvidó de ellos. Camina con ellos, pero el desánimo puso este velo y no lo reconocen. Ahí dice la Escritura, no lo reconocieron. Entonces el Señor utiliza el instrumento, escuchen, no poderoso,
todopoderoso que destruye el desánimo. Lee las escrituras, y cuando lee las escrituras, ¿qué viene a la lectura de las escrituras cuando se meditan de esta manera? Pues viene la fe, y cuando viene la fe se abren los ojos, se destruye el desánimo y arde con gozo el corazón, y arde con gozo el corazón. Ahora vamos a ver algunas cosas que Satanás habla a nuestra alma y a nuestra mente para desanimarnos. Algunas cosas que Satanás habla a nuestra mente para desanimarnos. Primero, la prosperidad de los impíos y las dificultades por las que atraviesan los creyentes. Salmo 73:2, mire lo que dice: en cuanto a mí, se deslizaron mis pies, se desanimaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Desafortunadamente creemos que la prosperidad económica debe ser la fuente que indica bendición de Dios. Esto de la doctrina de la prosperidad le ha hecho un daño terrible y espantoso a la iglesia, porque entonces los hombres piensan: los hombres ricos, nosotros vamos a ser, los hombres ricos en Dios, vamos a ser más ricos que ellos, más prósperos, porque nuestro Dios es el dueño del oro y la plata, y empezamos a creer todo este cuento, y como no sucede, entonces Satanás se ríe cuando estamos creyendo esta doctrina, se ríe y empieza a vapulearnos. ¿Con qué instrumento? Con el desánimo. Y cuando viene el desánimo ya no hay nada, no hay mucho que hacer. Otra cosa que Satanás utiliza para desanimarnos: la espera de las promesas de Dios. La espera de las promesas de Dios. Miren lo que dice Proverbios 13:12. La esperanza que se demora es tormento del corazón. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Si usted se queda solo en eso, pues entonces, si no mira lo que dice enseguida en el versículo 12, entonces usted va a ser una persona desanimada. ¿Qué dice enseguida? Pero árbol de vida es el deseo cumplido. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. La falta de perseverancia, noche y día en oración, hasta recibir lo prometido, esa falta de oración, pues nos mete en una quietud, nos mete en una confianza humana, nos mete en una cantidad de problemas, de dificultades, porque dejamos de creer en el Señor. E inmediatamente Satanás actúa. ¿Con qué instrumento? Con el desánimo. Y después de que viene el desánimo, pues viene la dura, viene el desaliento, el desastre. No pensamos que Dios nos ha defraudado. ¿Y contra quién nos levantamos? Contra el Señor, contra el Señor. Una tercera cosa que Satanás utiliza para desanimarnos: lo que vemos día a día en este mundo perdido. Ver lo que está sucediendo en este mundo es terrible. Primera de Juan 2:16. Aún esto de la pandemia: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En este mundo convulsionado y difícil, perder de vista la voluntad del Señor y no ser perseverantes en oración, eso es el fracaso más tremendo. Y Satanás va a aprovechar eso y va a traernos ¿qué? Desánimo. Y vamos a andar tristes, encerrados, creyendo que Dios nos ha abandonado. Terminamos siempre atacando al Señor. Ahora, otro problema, otro instrumento, otra de las cosas que Satanás utiliza para desanimarnos: el sufrimiento. Romanos 8:35 dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y escuche, la tribulación es parte del cristiano, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia, todo eso va a venir y puede venir sobre el cristiano,
pero tenemos que recordar para que el desánimo no venga a nuestra vida, que nada nos podrá separar del amor de Cristo, absolutamente nada. Pero como comúnmente perdemos esa constancia y perseverancia y permitimos que Satanás venga con pensamiento, nos traiga, nos hace ver tantas cosas, entonces frente al sufrimiento Satanás trabaja, y si trae desánimo, entonces vamos a perder, entramos, como hemos dicho, en fracaso. El sufrimiento en el cristiano, si no es entendido, será causa de desánimo, y le añadimos, ¿qué le añadimos? Queja, le añadimos rechazo al mismo cristianismo y separación de la vida. Ni a la iglesia vamos, ni a la iglesia, porque creemos que es que Dios se ha ensañado conmigo. Bueno, un punto que este sí es un instrumento continuo de Satanás para traerme desánimo. El pecado, como vivimos fallando, como vivimos nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros hechos, vivimos fallando. Pero Santiago 1:13 dice algo tremendo: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, vean lo que hemos estado diciendo, nosotros somos responsables por nuestra elección, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El cristiano que dice no pecar, la Biblia lo llama un cristiano mentiroso. Sin embargo, cuando nuestra mirada es quitada del Señor, este pecado se puede volver crónico, y entonces se convierte en una fuente poderosa de desánimo. Y desanimados tendemos a profundizar en pecados que incluso aún antes de ser cristianos ni siquiera los habíamos cometido. Porque Satanás, después que nos estemos desanimados, caídos, Satanás va a aprovechar para tomar venganza y meternos donde incluso nunca habíamos estado metidos. Bueno, veamos la solución del Señor contra el desánimo. ¿Qué les parece esto? La solución del Señor contra el desánimo. La solución la llevamos predicando en cientos de sermones. Cada sermón tratamos de enseñar cómo enfrentar las acechanzas del enemigo. Y para enfrentar este principal instrumento de Satanás, el desánimo, pues volvemos a enseñar cómo Jesús nos enseñó y cómo enfrentarlo, minimizarlo y destruirlo. Tenemos que ponerle cuidado a esto. En una de nuestras predicaciones, a la cual titulamos Dios Padre abre y cierra puertas, Satanás también abre y cierra puertas, y los hombres abren y cierran puertas, decíamos que para tomar las puertas del Señor, para que fueran las puertas que el Señor abriera y cerrara, las únicas que se abrieran y se cerraran, necesitábamos tomar una decisión. La clave, la palabra clave que dijimos en esa predicación es que para que esto suceda, la palabra clave es la palabra elección. Metas esto en el corazón. Usted es el que elige. Usted es el que elige. Está en nuestras manos elegir. No podemos esperar que esto lo haga Dios por nosotros. Necesitamos elegir a quién creer. Necesitamos elegir a quién creer. Primera de Tesalonicenses 1:4 dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, de vuestra elección. Si queremos enfrentar el arma más poderosa del diablo, el desánimo, debemos elegir por el arma todopoderosa del Señor. O usted elige el arma poderosa del diablo, o elige el arma todopoderosa del Señor, y usted es el que elige. La elección está en sus manos, está en mis manos. Primera de Pedro 5:8 lo dice, mire: sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y es que dice el versículo 9, léalo fuerte por favor: al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo
en vuestros hermanos en todo el mundo. La fe es el arma todopoderosa, todopoderosa. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que el desánimo se cultiva, se añade a nuestra vida porque nosotros elegimos. Esto es cuestión de elección. Elegimos desechar, escuchen bien, elegimos desechar la palabra del Señor, no permanecer en ella, y entonces somos bombardeados por el diablo y logra introducir ese principal elemento que él tiene, ese primer elemento de destrucción masiva, el desánimo, y empieza a partir del desánimo a añadir muchas cosas, una a una, el fruto de la carne, una a una. La duda, el desaliento, la tristeza, bueno, todo lo que tiene que ver con la carne. Bien, retomemos un tema. Yo había dicho que Satanás utilizaba algunas cosas para desanimarnos. La primera que dijimos era la prosperidad de los impíos. Imagínense, vemos a los ricos con sobornos, con una cantidad de cosas infames y terribles, prosperar, son dueños de toda una cantidad de posesiones increíbles, pueden viajar a todas partes, y a veces los cristianos no tenemos ni con qué comer. Pues para no desanimarnos de la prosperidad de los impíos, pues la palabra del Señor dice que somos infinitamente más prosperados que ellos, y no por las posesiones que tengamos, escuchen, sino porque lo tenemos a Él, tenemos a Cristo. ¿Vale la pena de verdad desanimarnos si tenemos a Cristo? Es un desastre comparar, escuchen, es un desastre comparar las riquezas del impío a la altura de nuestra posesión infinita, Cristo. Entonces es nuestra elección. Dios puso escogerlo a Él o a las riquezas. Él debe ser nuestra riqueza, no las posesiones. Él es nuestra riqueza, porque si Él es nuestra riqueza, Él es nuestro sustentador. Miren lo que dice Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y miren el versículo 33, para que nunca nos desanimemos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No hay mejor prosperidad teniendo al Señor que teniendo las cosas del Señor. No hay más prosperidad eligiendo por el Señor que eligiendo las riquezas. Si nos desanimamos frente a estas gloriosas palabras, pues no hay nada que hacer, no hay cristianismo que valga. ¿Qué está fallando? Dígame, ¿qué está fallando por su desánimo? Porque usted vive viendo la prosperidad de los otros, cómo se enriquece, y usted vive amargado y hasta poniendo mensajes contra eso. ¿Qué está fallando? Su elección ha permitido que Satanás le vapulee por todos lados, y usted entonces por vista vive viendo la riqueza de los otros, lo tiene desanimado, amargado, triste, solitario, arruinado, y lo tiene en la olla. Porque usted eligió mal, porque tiene que elegir la palabra del Señor. Mire lo que dice: frente a
los impíos que prosperan, yo prospero aún más porque tengo a Cristo y porque Él es el responsable de mis necesidades. ¿Qué le parece? Y si falla la fe, como esta viene por la palabra, entonces ¿qué está haciendo? Usted está haciendo mentiroso ¿a quién? Está siendo mentiroso al Señor y le está dando total credibilidad al diablo. No es cosa pequeña esto del desánimo, no es cosa pequeña, es grave. Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En Cristo está todo lo que necesitamos para ser felices, no solo la economía, todo lo que necesitamos. Entonces los impíos prosperan solo con dinero, pero su vida es una desgracia, son más pobres, son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Frente a ese punto donde decíamos que Satanás utiliza estas cosas para traernos desánimo, una segunda cosa es la espera de las promesas de Dios, estar esperando. Y decíamos que eso compunge el alma, tanta espera. Pero como usted se está afianzando, usted eligió la palabra del Señor, usted decidió creerle al Señor. Entonces mire lo que dice 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Así que una vez más lo repetimos: si Él prometió, ya es nuestro. Él cumplirá porque Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Segunda de Timoteo 2:13, apréndase esto: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Pero si usted permite el desánimo en su vida, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo que es un Dios infiel, que cambia de parecer, que no ha sido para nosotros un Dios confiable, y que en cambio con el desánimo estamos declarando que es mejor confiar en Satanás y sus obras que confiar en nosotros mismos. Una tercera cosa: a veces nos desanimamos por el día a día ver este mundo tan terrible. Mire, muchísimos cristianos están tan desanimados por lo que está pasando, llenos de temor, de miedo. Y el diablo lo logró porque le metió el desánimo durante esta pandemia. Pero ¿qué dice Juan? Juan 17:15, mire eso tan hermoso: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, no solo por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, solo por nosotros también. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Estamos en el corazón del Padre, protegidos por Él y con Él para siempre. Y el desánimo es renunciar a su mundo por el de Satanás. Si viene el desánimo frente a esto, es renunciar por estar mirando al mundo y lo que pasa en el mundo. ¿Qué le estoy diciendo al Señor? Le estoy diciendo que Él no es capaz de protegernos, que Él nos mintió, que no es verdad que estamos guardados en el corazón de Dios. Un punto que toqué al comienzo que Satanás utiliza para desanimarnos: el sufrimiento. Pero le vamos a responder con el tesoro todopoderoso de la fe, leyendo la palabra del Señor. Romanos 8:35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién? Ninguno. Ni la tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro y la violencia. El sufrimiento, las pruebas son pan de cada día en el cristiano. Todos los días dice que trae su propio mal. La diferencia está en que bajo su mano protectora, el responsable de mi vida y su solución es el Señor. Tenemos que entender, yo no puedo ya responder más por mi vida.
yo lo hago el responsable por mi vida. Entonces la Biblia dice que bajo su cuidado y protección, su sanidad, su liberación, todo sufrimiento produce gozo supremo, pues el responsable de mi vida es Él. Lo repito, el responsable de mi vida es Él. Pero si el desánimo me alcanza, me vuelvo y desanimo también por este problema del sufrimiento. Pues ¿qué significa? Que la Biblia dice que soy de doble ánimo. Un día creo en el Señor, el otro día me desanimo. Entonces la vida y el sufrimiento serán nuestra responsabilidad, porque yo elegí no la protección del Señor, sino las consecuencias del sufrimiento, y pueden permanecer mucho tiempo, así que el desánimo no es cosa pequeña, Santiago, pero por favor lea Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mire, al desánimo permite que viniera la falta de fe. El Señor me insta que pida con fe, con el arma todopoderosa de la fe, pero no, yo termino después del desánimo siendo como una onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y el versículo 7 dice: el desastre de mi vida. No piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No es un desastre el desánimo. No es un desastre que usted viva desanimado y ni ore, ni lea la palabra, no quiera ir ni a la iglesia, viva desanimado por todas las cosas que le pasan, en vez de confiar que el Señor le va a sacar adelante. ¿Por qué? Porque el versículo 8 dice que el desánimo lo llevó a caer en algo terrible. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy se levanta pensando, amén, y por la tarde, no, qué desgracia. Por la mañana dice gracias, y por la noche qué desgracia. Un doble ánimo, eso es terrible. ¿Se da cuenta del daño que le está causando el desánimo a usted? Está escuchando la voz del diablo y está haciendo al Señor mentiroso, lo está haciendo infiel, no le está creyendo, le está echando la culpa por todo. Pero el problema es que usted es responsable, porque usted eligió la voz del diablo y no el arma todopoderosa del Señor que se llama la fe, y no la palabra bendita del Señor que levanta a todo caído y permite que ver a Dios como el responsable de todo. Otro instrumento que Satanás utiliza, el pecado. Esto tiene que cambiar. Nosotros fallamos todos los días, pero mire lo que dice 1 Juan 2: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Eso sería lo ideal. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea que si llegamos a fallar, como se dice, pensamiento, palabra, obra y omisión, pues corramos al Señor, tengamos esa fe poderosa. El pecado no va a hacer que mi fe se decaiga. Fallo, pero corro al Señor, y el Señor se va a encargar de santificarme, de trabajar mi vida. Escuche, Romanos el capítulo 7 dice que en nuestros miembros está ahora los deseos de pecar. Y con esta mente llena de recuerdos, memoria del pasado, esta mente que es el corazón del alma, una mente pecadora. Lo maravilloso es que el cristiano lleno de fe no solamente corre al Señor Jesús, nuestro abogado, sino que además entra en fe a depender absolutamente del Espíritu Santo, para que nuestra carne sea apagada y nuestra mente sea convertida y los pensamientos de Cristo vengan a nuestra mente. El que pelea contra el pecado no soy yo, el diablo se me mete, y ahí a través incluso de predicadores dicen: tiene que dejar de pecar, luche contra el pecado. El diablo está utilizando eso para desanimarme, porque hoy peleo contra el pecado y vuelvo y caigo. No,
corro a la palabra del Señor y la palabra del Señor me reaviva el corazón y me levanto y veo Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Si hacéis morir el pecado por el Espíritu del Señor, que sea el Espíritu del Señor, entonces viviréis. Espero que la enseñanza se arraigue en su alma, en la mente, y que cuando se comiencen a sentir desanimados, inmediatamente haya una reacción en ustedes y sepan quién está trabajando en sus almas, en sus mentes. Recuerden que el desánimo es el primer instrumento y más poderoso instrumento del diablo contra nosotros, el desánimo. Escuchen, poderoso, pero hay algo todopoderoso, la fe. Saben que si permiten el desánimo no hay mucho que hacer y vendrá el desastre. Sin embargo, no se quejen por su elección, no le echen la culpa al Señor. Pero si ustedes eligieron el desánimo, la voz del diablo, sin embargo nuestro Señor, bendito sea, sigue siendo fiel. Así que esperen la disciplina del Señor, porque nuestro grandioso y maravilloso Dios no se quedará quieto, no le va a perder a usted, no me va a perder, porque nada me podrá separar del Señor. No es bueno estar buscando la disciplina del Señor cuando tenemos algo más hermoso, que es el tesoro preciado y más apreciado que el oro, la fe. Y con fe se moverán las montañas para nuestro bien. Con la fe disfrutaremos del Dios que vino a hacernos todo el bien. Recuerden, el enemigo Satanás tiene una primera y poderosa arma, el desánimo, pero nosotros tenemos una elección, la única elección que debemos hacer: ir a la palabra del Señor y que el todopoderoso instrumento, el tesoro más preciado que el oro, se levante en nosotros, la fe, ese tesoro, y entonces podremos disfrutar de una vida diferente. Proceso. 1. El Señor está vivo y resucitado. Yo creo eso. Yo lo creo. Segundo, si el Señor está vivo y resucitado, entonces sé que me habla y entonces voy a la palabra del Señor. Su palabra es la verdad. Fue escrita por el Espíritu Santo. Tercero, entonces creo a la palabra con el instrumento que le cierra toda puerta al diablo, que cierra la puerta al desánimo, la fe, la fe. Luego, el cuarto punto, entonces pongo esa fe en acción, empiezo a caminar sobre lo que me prometió, así hayan tempestades, así las nubes estén negras, yo me levanto y veo con los ojos de la fe, con los ojos de la fe. Y entonces hago algo maravilloso que tengo que hacer todos los días y no voy a parar, una dulce aventura: la oración perseverante noche y día hasta que se haga realidad las promesas del Señor. Y entonces tocaremos y viviremos el gozo de su presencia y podremos saber día a día con quién contamos y conocerlo y querer más de Él, más de Él. Amén y amén. Al salir de este mundo nos aguarda uno muchísimo más hermoso, un lugar espléndido que rebasa nuestras más extraordinarias fantasías. Este lugar ha sido preparado por un Padre amoroso, que no solo tiene previsto hacernos felices una vez que lleguemos allí, sino que además nos ofrece la posibilidad de ser felices en este mismo momento. Es tanto el amor que Él siente por nosotros, que entregó a su único Hijo amado, a Jesucristo, para que muriese por nosotros. Así, en lugar de tener que padecer nosotros mismos por nuestros pecados, podemos obtener clemencia y perdón, amor y felicidad, paz y libertad del temor, hoy día y por la eternidad. Este hermoso mundo puede nacer para ti en este instante, si tan solo abres la puerta de tu corazón y recibes su gran amor. Dile: Jesús, quisiera formar parte de este maravilloso mundo de amor,
desde este momento y para siempre. Te ruego que perdones mi egoísmo y mi falta de amor. Por favor, entra en mi corazón y lléname de tu amor hasta rebosar. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora que Jesús vive en tu corazón, ya nunca te abandonará. Es más, Él te ha prometido un mundo de amor y te ofrece su poder sobrenatural para que transformes diversos aspectos de tu vida y la vida de otras personas. Si te interesa saber cómo emplear eficazmente este poder del amor que Él te ha otorgado con tanto cariño, y al mismo tiempo enterarte más de ese hermoso mundo que pronto vendrá para ti, ten la bondad de escribirnos hoy mismo. Encantados te participaremos todas estas verdades impresionantes y maravillosas. Te amamos y nos alegra en el alma que tú también hayas decidido vivir por amor. Que Dios te bendiga y te ayude a amar sin cesar desde ahora y para siempre. Dice así: yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. A ver cómo sale. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Segunda parte. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. A ver, si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Muy bien. Vamos a decir: yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Otra vez. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel poco, mis pasos guiará. Yo creo en el Espíritu de Dios, yo creo en el Espíritu de Dios, yo creo en el Espíritu de mi Señor. Canten conmigo. Yo creo en el Espíritu de Dios, yo creo en el Espíritu de Dios, yo creo en el Espíritu de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel
soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo que el amor de Dios, el que crea que Dios lo ama, lo va a cantar con la mano bien alta. Sí, va a decir, yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de mi Señor. Bajan esa mano, pero sube la otra ahora. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de mi Señor. Los dos brazos al cielo. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Otra vez. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. La última. Si soy